Antes de iniciar me quiero disculpar y hacer una aclaración, porque en el transcurso del video, en más de una ocasión, me refiero a la protagonista como Pocket Jungle, cuando su verdadero nombre es Jungle Pocket. Y lo siento, la verdad es que cuando hice el guión, lo escribí y estaba bien el nombre, pero al momento de grabar como que dije, chinga, como que algo no está bien, no me hizo razón, o mejor dicho, no se me hizo que sonara muy bien que se llamara Jungle Pocket, pensé que era Pocket Jungle. Entonces comencé a grabar y dije, bueno, yo me equivoqué en el guión, ¿no? Sin embargo, al momento de editar ya me di cuenta de mi error, siendo que Jungle Pocket es el correcto nombre de la Uma Musume, y también del caballo real, ¿no? Y bueno, al darme cuenta de esto, tuve la opción de regrabar todo, absolutamente todo, o hacer esta disculpa que es más breve, ¿no? Y como podrán darse cuenta, sabrán por qué opté. Así que una disculpa porque el personaje es Jungle Pocket, no Pocket Jungle. Lo siento, en verdad, fue un error muy estúpido, sobre todo porque es la protagonista y se menciona más de una vez. Pero en mi defensa, al personaje se le dice Pocket más de una ocasión. Además, Agnes Tachyon también dice mal el nombre de este personaje, inmediatamente después de conocerla. Así que una disculpa, intenté resarcir el audio, pero la verdad ya no quería volver a grabar todo. Entonces intenté algunas veces que se pudiera modificar la palabra Pocket, o mejor dicho, donde pudiera modificar el nombre, le intenté modificar. Pero hay ocasiones donde si lo modificaba se oía muy feo, entonces lo dejé mejor así, aunque estuviera mal dicho. De nuevo, una disculpa. Cronológicamente y canónicamente, la historia iniciaría en To The Top, y luego seguiría el CD-drama Again The Star Turn, ello para tener mejor contexto sobre tema operado como el soberano u Overlord del milenio, pero de ello hablaré en su momento. La película inicia con Pocket Jungle, una Uma Musume que se transfirió de las carreras de estilo libre a las matriculadas por Tokio, específicamente de la Twinkle Series. En su primera visita a una carrera de dicha serie, esta quedaría fascinada e inspirada por Fujikiseki, otra Musume que se encontraba participando en la competición, la cual fue a ver. Tras esto, se propondría participar en la Twinkle Series y demostrar que sería la mejor corredora, derrotando a todas las que se le cruzaran en el camino. Es así como pasado un tiempo, esta entraría a la escuela Traisen, conociendo a su gran inspiración Fujikiseki, Musume que le invitaría a formar parte del grupo del entrenador Tanabe, para participar en las competencias de la Twinkle Series. Tras su debut, Pocket ganó mucho reconocimiento de manera rápida, tras estar invicta en varias competiciones de categoría G3 y G2. Sin embargo, llegaría una competición G1, donde conocería a una Musume excéntrica y peculiar, llamada Agnes Tachyon, personaje importante para la historia, y quien está obsesionada con la naturaleza de las Musumes, así como sus límites. Pocket reconocería a Agnes como una rival formidable, aunque tras su primer enfrentamiento entendería que esta era más fuerte de momento, obteniendo su primera derrota histórica contra Agnes Tachyon. Con esto, Pocket le declararía a Agnes Tachyon, diciendo que ajustaría cuentas en otra competición, aprendiendo de paso más de la retorcida y peculiar personalidad de su rival, quien le dejaría en claro a Pocket que todavía no había visto todas sus capacidades. Cabe mencionar que en esta parte es cuando se nos introducen algunos personajes como las amigas de Pocket, pero más importante a Datsune Flame, una amiga y rival de Pocket, que se esfuerza por superarla, siendo muy recurrente en las carreras de la misma, y con quien siempre veremos que entrena y compite la mayoría del tiempo. Luego está Manhattan Café, una Uma Musume que tiene una salud delicada, pero está obsesionada con alcanzar a su amiga imaginaria. Estos personajes son relevantes, pero hablaré más detalladamente en su momento, en su apartado. Así que retomando la historia, después de esta introducción, tendremos más contexto respecto a Pocket y su entrenador, siendo este Tanabe, una leyenda en su medio, y un entrenador que lamentablemente no pudo hacer que Fujikiseki llegara al Nippon Derby por una lesión. Fujikiseki es quien nos da más detalles de la situación, y cómo el entrenador Tanabe siempre se culpó por lo ocurrido años atrás. Y en simultáneo, la Musume le da las gracias a Pocket por ser una esperanza para los sueños frustrados de ella y Tanabe, diciéndole que le encomienda de todo corazón alcanzar la cima y conseguir eso que ella no pudo en su momento. Volviendo con Tachyon, este competiría en otra carrera previa a su revancha contra Pocket, y en ese momento es cuando tendríamos más información respecto al personaje. Esta Musume es muy peculiar porque no solo se centra en alcanzar la cima o encontrar el mejor rendimiento para sus carreras, sino que prioriza estudiar a las Musumes, comprender mejor sus alcances y naturaleza. Agnes ve la competición como un estudio enorme y avanzado que tiene muchos misterios que desvelar, comentando desde el inicio que las Musumes solo buscan correr, así de simple. El competir es algo secundario, varias ocasiones, pero bueno, del punto de vista de Agnes Tachyon hablaré a detalle en su momento. Dejándolo simple, esta quiere ver el límite de las Musumes, qué tan lejos pueden llegar en sus carreras, y por qué ello es parte de su naturaleza, dando datos importantes sobre las distancias y velocidades que pueden alcanzar, siendo incluso los 70 km por hora, agregando también los daños o lesiones que pueden obtener estas por correr de manera descuidada. Agnes logra encontrar su respuesta parcialmente en una carrera, quedando en primer lugar de modo aplastante, aunque en simultáneo termina descubriendo sus límites naturales, comprendiendo que si sigue avanzando su cuerpo podría cobrarle factura. Pasando el tiempo, Pocket y Tachyon tienen su revancha, donde también participaría Datsune Flame. Lamentablemente, Tachyon estaba decidida a dejar huella con esta carrera, donde de manera aplastante derrota a Pocket, mientras le traumatiza mostrando su diferencia de nivel en la pista. Aún así, Pocket no se rinde y declara a Tachyon que en el Nippon Derby la superaría, pues aunque está por encima de ella ahora mismo, eso no garantiza que las cosas permanezcan así. Lamentablemente, tras la carrera, Agnes Tachyon anunciaría su retiro indefinido en la competición, dejando a todos en shock, por ser claramente la Musume
Musume del momento, quien pudiera alcanzar la triple corona. Quien más queda impactada por esto es Pocket, quien entiende que ahora nunca podrá tener su revancha. En ese transcurso, la mina confronta a Tachyon para saber el motivo de su abandono, aunque la Musume se limita a decir que es porque ella ya corrió lo suficiente. Y aunque Pocket no lo entiende, nosotros como espectadores entendemos que es debido a su lesión, la cual claramente le impedirá volver a correr de manera óptima. Pocket y otras Musumes creen que Agnes podría regresar, pero esta última está decidida por la ciencia y estudios a que nunca podrá volver a correr rompiendo sus límites o alcanzando su estado óptimo, pues si lo hace, ella ya no podrá correr nunca más. Prácticamente había llegado a un punto muerto, donde si corría con todo lo que tiene, eso le llevaría a no poder correr más el resto de su vida. Por esto la misma Musume le encomienda a Datsune Flame, Manhattan Cafe y Pocket Jungle seguir avanzando y creciendo, pues aún quiere seguir con su investigación, entendiendo el cómo las Musume rompen sus límites, creciendo en cada carrera. Reitero que Tachyon no es explícita con su situación ante el resto, por lo cual Pocket queda completamente frustrada, exigiéndose más en los entrenamientos, sabiendo que ahora que Tachyon no estaba, le sería imposible ajustar cuentas y superar su carrera. Es en ese momento donde el entrenador Tanabe nos cuenta un poco más de lo acontecido con Fuji Kiseki, confesando él mismo que no supo cómo atender la herida mental y emocional en la Musume, al grado que no pudo curarse por completo pese a haber superado el daño físico, lo cual trajo consigo que ella aún tuviera remordimiento al igual que el propio entrenador, pues el tiempo o su época ya había pasado, y si hubieran sido más conscientes, las cosas pudieron no haber terminado ahí. En ese momento, Tanabe le hace entender a Pocket que cualquiera puede lesionarse, de distintas formas. Nada en las competencias es seguro, y si Agnes Tachyon abandonó sin dar detalles es porque posiblemente tiene un problema que ella no puede superar, pues al igual que Pocket, esta tenía un gran anhelo por la cima. Finalmente el entrenador le da las gracias a Pocket por ser como es, pues es imprudente y a veces le confronta, pero esa personalidad que tiene le permite avanzar y adaptarse, al no darse por vencida, agregando que su testaruda forma de ser es en parte una fortaleza. Con la reconciliación llega el Nippon Derby, donde nuevamente Pocket se enfrentaría a Datsune Flame, Musume que para este punto siempre ha quedado en segundo plano, incluso en tercero, pues Agnes era la primera, la favorita, y Pocket era la segunda en las noticias, estando posteriormente ella, aunque pese a ser la tercera o cuarta, no era precisamente popular en el medio. Por esto es que Datsune Flame le declara la guerra a Pocket en el Nippon Derby, diciendo que por fin la va a superar, pues si bien es su amiga, también es su rival, aunque tal vez Pocket no la considere así debido a que nunca la ha ganado. Al final del día, Pocket corre con todas sus fuerzas y gana el Nippon Derby, superando a Datsune Flame que también dio todo de sí, pero aún así no fue suficiente. Tachyon se encontraba en las gradas viendo la carrera, ello a fin de seguir con sus estudios, donde quería ver la evolución de cada Musume en las carreras. Por supuesto que el desempeño de Pocket no la decepcionó, admitiendo que en verdad había crecido desde su último encuentro, entendiendo así que ahora Pocket sería que con el paso del tiempo ocupase el lugar de Agnes Tachyon como la favorita o la más fuerte. Es en ese preciso momento que Agnes entiende que tras retirarse, ella obviamente ya no sería la Musume más rápido o fuerte, ni la favorita. Prácticamente, Agnes Tachyon ya no tendría lugar en el mundo de las carreras. Por su lado, Pocket tras acabar la carrera, empezaría a gritar al aire en múltiples ocasiones. Muchos pensarían que era euforia debido a haber ganado, pero la verdad se desvelaría más adelante. Tras la victoria en el Nippon Derby, Pocket se vuelve la Musume del momento, y sigue sus actividades con la fama y reconocimiento. Pareciera que todo iba a ser normal, incluso se muestra a Tachyon mirando las noticias de Pocket, haciendo alusión a que tal como anticipó, ahora su lugar le pertenece a su antigua rival. Pero todo cambiaría tras iniciar su entrenamiento de verano en la playa, donde algo dentro de Pocket empezaría a cambiar. Empezaría a sentir una frustración, ansiedad y resentimiento. Lamentablemente termina ahogando todo esto cuando en un festival Fuji Kiseki le agradece formalmente, no solo por ganar el Nippon Derby, sino por cargar con los sueños de ella y Tanabe. En simultáneo menciona que cuando la vio correr, ella quiso volver a intentarlo, aunque diría que solo fue un deseo fugaz. Con esto Pocket se guardaría su incertidumbre y emociones, pues parecía que todos y todas estaban alegres por ella, debiendo aparentar ser la Musume fuerte que todos creen, la mejor de la generación, creyendo para sí que podría superar el obstáculo interior que siente. Tras esto es que Manhattan Cafe lograría vencer a Pocket en una competencia, de modo aplastante, lo cual hundiría un poco a Pocket, y dejaría en claro a todos que la Musume no se encontraba bien, expresando deficiencias en varios sentidos, como su entrenamiento, y en lo más notorio, la actitud optimista y desafiante de la Musume, la cual parecía se había esfumado. Sus seres cercanos intentarían aliviar su situación, pero al ser algo más psicológico y no físico, ello se complicaría. La respuesta del problema la traería Fuji Kiseki, con quien por fin pudo sincerarse Pocket, admitiendo esta que la carrera y velocidad de Agnes Tachyon fue tan superior a Pocket en aquel momento que le quedaría grabada en sus retinas, de modo permanente, entendiendo la gran distancia o diferencia de habilidad, talento y técnica que existía entre Agnes Tachyon y Pocket, lo cual terminaría quebrando a Pocket en varios sentidos, dando a entender que su grito en el Nippon Derby no fue por euforia, sino por frustración, porque sabía que la carrera de Tachyon fue superior a su actuación en el Nippon Derby. Pocket quedó tan asombrada por el desempeño de su rival que se bloquearía involuntariamente, creyendo que si Agnes Tachyon hubiera competido, ella sería la Musume número 1. Fuji Kiseki es franca con Pocket y le da su opinión, diciendo que nada está escrito en piedra, y aunque Tachyon aún siguiera compitiendo o hubiese competido en el Nippon Derby, eso no significaría que hubiese ganado, ello nunca se sabrá. Con esto Fuji Kiseki invita a Pocket a competir contra ella al día siguiente, diciendo que Pocket en verdad le inspiró a volver a intentarlo,
explicando que con su desempeño y carrera, la misma le transmitió esperanza. Le hizo entender que sus carreras terminarían cuando ella se rindiera, por lo cual ella entendió que tenía ese resentimiento de su lesión porque todavía no se había rendido. En resumidas cuentas, Fujiki Seki iba a volver a participar gracias a la inspiración de Pocket, quien le enseñó que no hay imposible para superarse, solo el rendirse. Con la mentalidad renovada, Pocket tiene una nueva meta, la Japan Cup, donde por fin enfrentaría a TM Operao, la Musume más fuerte de Japón. Con la mayor determinación de su vida, esta visita nuevamente a Agnes Tachyon, quien prácticamente se había vuelto una recluida y centrada solo en la investigación. Pocket acude a Tachyon invitándola a competir, todo para apoyar a su enfrentamiento contra las Musume más fuertes del mundo en la Japan Cup. No obstante, Tachyon se niega, reiterando que ella ya no podrá dar todo de sí, su máximo. Con esto Pocket se sincera con su rival, y le confiesa lo duro que fue ser superada por alguien tan increíble y superior como ella, pero aún así, esta ya había superado ese trauma, había avanzado, admitiendo que fue doloroso y triste en su momento, ya que sintió que nunca podría alcanzar a Agnes Tachyon. De manera resumida, Pocket explica lo despiadado y desalentador que puede ser la derrota en las competiciones. Sin embargo, también hace énfasis en que las cosas solo acaban hasta que uno genuinamente se rinde, y ella nunca se iba a rendir, no solo porque eso traicionaría sus anhelos y sueños, sus convicciones, sino también porque eso significaría traicionar a todas aquellas personas que creyeron en ella, lo cual incluía a la misma Tachyon. Pocket también señala que aunque desconoce por qué Tachyon renunció, la verdad radica en que ella aún podría correr si lo desea, porque conoce bien sus capacidades, y si se esfuerza por conseguirlo, si en verdad da todo de sí para superar sus límites, lo conseguirá, haciendo hincapié en que los datos no lo son todo. Hay cosas que solo se pueden explicar cuando las vives o experimentas, como los milagros. Tras esto llegamos al final, donde TM Operao, que pasó de esto a esto, hace su declaración sobre cómo esta competencia será otro peldaño en su leyenda, alentando a todas las competidoras a dar todo de sí a fin de hacer esta carrera un gran espectáculo histórico. Aunque la Overlord está rotísima en este momento, Pocket acaba de romper nuevamente sus límites, por lo cual tras una épica competición, logra estar a la par de la Musume más fuerte de Japón. En esta competencia se encontraba Agnes Tachyon, como espectadora, viendo nuevamente cómo Pocket rompía sus límites, sobrepasando por fin su carrera que traumatizó a su rival. Al ver a Pocket tan motivada y extasiada en la competición, Agnes también decide correr, saliendo del estadio para correr sin rumbo, sin preocuparse por los datos, ni porque fuese a quebrarse físicamente. Ambas Musumes corren en simultáneo dando todo de sí en diferentes escenarios, y con esto ambas llegan a la meta, Pocket superando a TM Operao y ganando la Japan Cup, y Tachyon alcanzando un puente que simboliza la meta. Al acabar la película, hay una escena de Dream Match entre Natsume Flame, Manhattan Café, Agnes Tachyon y Pocket. Las Musumes quisieron una nueva era. Creo que debería tener un propio video por el grandioso papel de protagonista que desempeñó en esta obra de arte. Sin embargo, intentaré ser un poco breve con el personaje. En resumen, Pocket es un prodigio, una Musume dotada con gran habilidad para la competencia, quien está comprometida con el perseverar y superarse para anteponerse a las Musumes más fuertes. Esta desde el inicio muestra sus capacidades estando invicta antes de conocer a Tachyon. Sin embargo, una vez pierde con esta es cuando entenderemos mejor al personaje. En primer lugar, este iniciará su travesía tras inspirarse por Fujiki Seki, y posteriormente, como dice Tanabe, ella quedaría inspirada nuevamente por Tachyon, anhelando superarla, estando más motivada para derrotarla, desafiándola directamente porque la reconoce como una digna rival, alguien que le ayuda a superarse a sí misma y le permita estar más cerca de la cima. Sin embargo, Tachyon no la ve de la misma forma, diciendo que es otro sujeto de pruebas para poder alcanzar su objetivo de descifrar los límites de la Suma Musume. Por lo mismo, es que decidiría mostrarle su mejor carrera para dejarle una marca perpetua en la mente de Pocket, una que ésta debería superar, y que al mismo tiempo le dejara en claro qué tan superior era esta a ella. Curiosamente, aunque Agnes destroza a Pocket, esta última aún así la considera como alguien increíble, diciendo que reconoce su victoria y superioridad, pero que ella no se rendirá, dejando en claro que ésta seguirá esforzándose para superarla, pese a la diferencia de habilidad. Tras esto es que tenemos el nacimiento del problema de Pocket, quien queda frustrada por saber que Tachyon se retira, procesando que ahora nunca tendría su revancha. Esto destrozaría a Pocket, ya que a palabras de Tachyon ya no era necesario que compitieran, pues la misma Pocket era ahora dolorosamente consciente de qué tan superior era su rival, destacando Tachyon que nunca le iba a superar, y lo cual Pocket termina admitiendo parcialmente, al saber que eso sería cierto ahora que no podrían competir.
Con la frustración, Pocket empezaría a sobreexigirse para no sentirse derrotada, pero entendería gracias a Tanabe que eso no era la solución, sino asimilar de manera madura y racional la situación, entendiendo que Tachyon se había retirado por cuestiones graves que no pudo superar. Pocket entendería que a veces las competencias son crueles en este sentido. Nunca se sabe cuándo será tu última carrera pese a estar en la cima, o tu gran talento, cosa que también ocurrió con Fuji Kiseki, a quien admira tanto. Es así como Pocket se decide a seguir fortaleciéndose, aún sin Tachyon en la competencia, ganando el Nippon Derby, reconocimiento que le daría la fama de la mejor Musume de la generación. Sin embargo, aquí es cuando claramente nacería el problema, el estancamiento y depresión de Pocket, quien aún con la carrera de Tachyon caería en cuenta que no era la Musume más fuerte pese a tener el título. En simultáneo confesaría con Fuji Kiseki que ésta sabía que Tachyon fue tan superior en su última competencia que sin duda habría ganado el Nippon Derby, y lo sabía no solo porque estaba traumada con la carrera en su cabeza, sino porque entendía el nivel tan superior de su rival, uno que Pocket no había podido alcanzar. Gracias a Fuji Kiseki entendería que las competencias son inciertas, y aunque Agnes hubiera competido, aún así era imposible saber si ella hubiera ganado, recordándole que las carreras acabarán hasta que ella se rinda, diciendo que siempre podrá mejorar si se le propone, pudiendo incluso superar a la sombra de Agnes Tachyon. Con esto es que tendríamos el verdadero desarrollo de Pocket Jungle, una Musume que inició su competencia como una Musume que solo anhelaba llegar a la cima, anteponiéndose con un esfuerzo y dedicación a sus obstáculos, siendo sumamente obstinada y testaruda al momento de lidiar con sus límites. Pocket Jungle inicia teniendo una actitud optimista, explosiva y rebosante de confianza, creyendo que con trabajo arduo y duro podrá superar cualquier obstáculo, pensando que aplastaría a cualquiera que se le pusiera en su camino, teniendo la capacidad de comprometerse con sus ideales y metas, siendo sumamente tenaz y devota a sí misma, y posteriormente a los sueños de los demás. En el camino entendería que es una rival gracias a Datsune Flame y Agnes Tachyon, y especialmente con la última sería consciente sobre lo que es la derrota y el ser inferior, entendiendo Pocket con Tachyon que no era tan fuerte como pensaba. Es con eso que la protagonista crece y se desarrolla, decidiendo ser receptiva con los pensamientos y sentimientos de los demás, quienes le explican lo importante y fuerte que es Pocket al cargar con los sueños e ideales de su entrenador, así como de Fuji Kiseki, dando a entender que ser fuerte no solo significa ser la ganadora, sino también cargar con las convicciones personales, poder cumplir con varias expectativas y responder a los sueños y deseos de otros, destacando que respetar y reconocer el esfuerzo y metas de los demás también te vuelve fuerte, algo de lo que Pocket no era consciente. Tras estancarse con la carrera de Tachyon, se muestra una faceta muy vulnerable de Pocket, donde no transmite verdadera inferioridad, pues ella de modo honesto, tras presenciar la carrera de Tachyon, entendió la brecha de habilidad enorme que existía entre la Musume y ella, lo cual solo se reforzó tras su victoria en el Nippon Derby, donde la misma admitió que no había superado esa actuación tan increíble contra la que perdió. No obstante, lo importante es que esta creía que en serio nunca le podría alcanzar porque era demasiado superior. Sin embargo, y gracias a Fuji Kiseki, entendería que cada quien tiene su ritmo, y ella aún podía seguir creciendo, explicando que tal vez no la haya alcanzado aún, pero podría hacerlo. Solo si se rinde por completo y deja de intentar, es que en verdad no podrá alcanzarla, cuestión que le había enseñado la misma Pocket a Fuji Kiseki, siendo Pocket quien siempre se había esforzado dando todo de sí para romper sus límites, asimilando Pocket que su genuino modo de correr es dando todo de sí, buscando superarse en cada carrera. En paralelo, Pocket corría sosteniendo sus propios sueños, los de su entrenador y Fuji Kiseki, lo cual le fortalecía para mejorar, transmitiendo que no quería traicionar las expectativas que ponían en ella, y mucho menos quería decepcionarse a sí misma en una carrera. Este modo de correr era tan honesto e impresionante que lograría inspirar y conmover a otras Musumes como Fuji Kiseki y Agnes Tachyon, quienes con la perseverancia y determinación de Pocket decidirían volver a intentar competir, superando su impedimento. Con lo anterior, Pocket aceptaría que los límites que existen en las competencias pueden ser superados siempre y cuando perseveres y no te rindas, aceptando que el cómo te antepongas a una crisis será esencial para determinar qué tan lejos podrás llegar, qué tanto podrás evolucionar. Existirán impedimentos como lesiones mortales o salud delicada que están fuera de tu alcance, pero aún así habrá situaciones que solo te superarán si tú te rindes, si decides que todo ha acabado y no puedes avanzar, y solo ahí es cuando las cosas realmente terminan. Pero por el contrario, si perseveras y sigues avanzando, aun si no ves resultados o un progreso, eso no significa que no estés mejorando. Al competir, el estancamiento y depresión, incluso el declive, es parte de la misma competencia, y siempre el saber cómo afrontarlo y asimilarlo será clave para avanzar, pudiendo ser el final o una nueva oportunidad para crecer si te lo decides.
俺は俺自身になって負けっぱなしなんだ。 Pocket había perdido contra Agnes Tachyon en más de un sentido, pero al final maduró lo suficiente para entender que ella aún podría mejorar, siendo la mejor versión de sí misma, la que se coronaría en la cima de la competición, confesando que aunque siente frustración y rabia por la derrota, esta se sobrepondrá, se esforzará para avanzar y seguir creciendo, fortaleciéndose para ser cada vez más fuerte, haciendo una hermosa metáfora con su diamante, el cual reflejaba sus sueños y determinación, siendo un reflejo de ella misma. Este diamante siempre brilló con intensidad desde el inicio, sin embargo, este se apagó con el rasguño que sufrió. Aún así, recuperó su brillo cuando Pocket afrontó su crisis y se fortaleció, haciendo alusión a que el diamante, pese a los rasguños y heridas, seguirá brillando siempre y cuando lo siga deseando. Y bueno, por si no entendieron, técnicamente Pocket Jungle era el diamante y el rasguño o herida que sufrió este mismo diamante fue la lesión emocional y mental que le ocasionó a Agnes Tachyon con su carrera. En conclusión, Pocket es una protagonista de la cual veremos múltiples facetas, desde sus momentos de confianza hasta de vulnerabilidad, tocando fondo y madurando para conseguir su mejor versión, la cúspide de su habilidad. 気が向いたら来てくれよ。やっぱ俺おめえのこともぶち抜いてみてえからよ。またな。 Quisiera agregar un paralelismo entre Pocket y otras dos protagonistas de Prey Derby. La primera es Kita-san Black, quien tuvo una situación similar con Pocket, siendo esa su frustración con Duramente, Musume que rompió su confianza al superarla de modo aplastante. Por una parte, Kita-san Black se siente aliviada cuando no tiene que competir con Duramente, tras el retiro de esta, previo a su revancha acaba aclarar, y aún tras la salida de Duramente, Kita-san simplemente sigue la competencia, entendiendo que ahora no enfrentará a su rival, pero debe seguir compitiendo con otras Musumes. No obstante, con Pocket es curioso que pasa lo mismo. Agnes Tachyon demuestra una superioridad descomunal contra la protagonista, pero aún así Pocket no corre, ni huye, sino que anhela poder superar a su rival, reflejando frustración por no poderla enfrentar de nuevo, quedando estancada por no poder superar la carrera tan aplastante que le superó, cuestionándose si realmente era la más fuerte al no poder derrotar o superar a Tachyon. Esta comparativa crea un contraste muy hermoso sobre cómo las Musumes, en base a su personalidad, afrontan la crisis de diferentes modos. Por último, quisiera mencionar que el desarrollo de Pocket Jungle es mucho más similar al de Oguri Cap, especialmente el factor polifacético en la carrera de estas, donde nos muestran de modo más serio diferentes caras de cada Musume, expresando estancamiento, crecimiento, vulnerabilidad, éxito y fracaso, tanto con Oguri como con Pocket. Cabe aclarar que el paralelismo de Pocket y Oguri radica en la exposición del personaje, no tanto en el crecimiento. Esto más que nada porque claramente la película y el manga Cinderella Grey son productos diferentes, teniendo más desarrollo Cinderella Grey por su naturaleza de varios capítulos. En conclusión, Jungle Pocket es una protagonista de la cual nos exponen diferentes facetas, mientras en paralelo desarrolla una lucha personal respecto a lo difícil que puede resultar el ser fiel a tus deseos y convicciones, lo complicado que puede llegar a ser el no traicionar tus anhelos e ideales, las diferentes crisis u obstáculos que se deben superar para alcanzar la meta. Tachyon, それは常に高速より速く移動すると言われる仮想の粒子。仮想でも示しておくべきだろう。 Agnes Tachyon es la Musume que prácticamente nos explica toda la trama de la película y desarrollo de personajes. Como se puede notar, esta tiene una personalidad excéntrica y retorcida, donde su mayor afán versa en entender el alcance de una Uma Musume, sus límites y naturaleza, aquellos factores y cualidades que no han sido expuestas o descifradas por el mundo, ni siquiera por las propias Uma Musumes. En primer lugar, me gustaría dejar en claro que Agnes Tachyon es una Musume sumamente apta y capaz, alguien que durante toda la película nos plasma su superioridad al momento de competir, dejando implícito que esto se debe a su ambición por lograr alcanzar los límites de una Uma Musume. Esto le ha llevado a realizar todo tipo de investigaciones que le permiten desarrollar los mejores regímenes de entrenamiento, lo cual le permitió conseguir una manera más óptima de correr. A esto debemos agregar que probablemente Tachyon tiene un talento innato para competir y adaptarse, pues no todo es teoría. Es también a se considera un sujeto de prueba para entender la naturaleza de su especie, sometiéndose a diversas teorías e hipótesis que le permitan alcanzar sus límites, la mejor y más eficiente manera de correr y competir. 期待しているよ。せいぜい頑張って追いつきたまえ。 Dejando muy de lado las capacidades de Tachyon, pasaremos a enfatizar sus objetivos, iniciando por reiterar que esta busca descifrar la naturaleza y alcances de las Uma Musume, y ello pretende conseguirlo recabando datos, todos referentes a las Musumes en general, incluido ella misma, Pocket, Datsune, Manhattan, Teme Operao, etc. Para Tachyon todas las Musumes son materia de estudio, para poderse entender tanto a ella como a las demás, siendo una persona o Musume muy analítica y de ciencia al momento de valorar las capacidades de cada Musume, basándose en sus características clave y rendimiento al competir para definir su valor o nivel. Todo esto le llevó a la idea de que para poder descifrar todos los secretos y características de una Uma Musume, era necesario que ella llegara a la cima, a la cúspide,
el punto más alto que una Uma Musume pudiese aspirar, el límite. Eso también le llevó a descubrir que las Musumes siempre superan sus crisis, por distintos factores. Sin embargo, da a entender que debe haber un tope o límite, algo que ya no se puede superar. Ese punto donde la Musume no pueda seguir creciendo es a lo que aspira Agnes Tachyon, pues es donde está la respuesta que busca. Tachyon buscaba seguir superándose a sí misma para alcanzar esa meta. Sin embargo, al quedar incapacitada, esta decidiría encomendar dicha tarea a las demás competidoras, incitándolas a seguir rompiendo sus límites actuales, superando los obstáculos que tenían enfrente para seguir creciendo, dando a entender que espera que ellas lleguen a ese límite que tanto buscó. 見届けなくてはね。もちろん君の復帰も楽しみにしているよ。君たちならいずれ私の代替品として可能性のその先。 Cabe aclarar que Tachyon en su última actuación descubrió que si ella seguía superando sus límites, terminaría lastimándose físicamente, perdiendo su capacidad para correr. En el transcurso de su investigación, podemos destacar puntos muy importantes de Tachyon, los cuales se exponen con todo el elenco a continuación. En primer lugar, Agnes nos detalla algunas características de Uma Musume, el cómo pueden alcanzar velocidades de 70 km por hora, y cómo esto puede generarles lesiones mortales si cometen algún error, haciendo señalamientos sobre cómo una Musume supera en toda regla al rendimiento humano, consiguiendo hazañas inimaginables durante las carreras, incluso realizando otras actividades físicas. なるほど、資質は感じるね。骨格、友の張り、関節の柔軟性も申し分ない。ここまで無敗というのも納得だ。 Tras esto, Agnes Tachyon explica la naturaleza base y esencia de las Uma Musumes, exponiendo por qué corren y compiten, haciendo hincapié que es necesario para ellas desde que nacen, especialmente correr, actividad que realiza y anhela cada Uma Musume desde que nace, porque ello esencialmente les hace sentir vivas. De modo subsecuente, se desarrolló la competencia, actividad que no es vital para las Uma Musume, pero que sin duda ha tenido un gran impacto en su evolución, siendo el foco o eje de su crecimiento y mayor rendimiento. La competición no solo sirve para mejorar a otras Musumes, sino que permite a estas evolucionar, desarrollar más capacidades y pulir sus habilidades de carrera. Todo esto en términos generales es lo que permite a una Uma Musume sentirse viva. Posteriormente, Agnes hablaría de la adversidad, una consecuencia de competir y no resultar victoriosa. Incluso habla de la adversidad y obstáculos como algo inevitable para seguir compitiendo, haciendo mención a que la constante victoria o derrota orilla a las Uma Musume a superarse y evolucionar para poder seguir compitiendo, dando a entender que en la naturaleza de las Musumes yace el no rendirse y buscar el cómo superar un obstáculo para seguir compitiendo. No obstante, hay que tomar en cuenta que habrá ocasiones donde esto no pueda ser posible, pudiendo existir casos muy específicos no capaces de superarse, como lo es lastimarse de gravedad una pierna, impedimento que limita notoriamente a una Uma Musume al correr. Con esto, Agnes Tachyon desarrolla la teoría de que una Uma Musume siempre será inspirada por la carrera y habilidad de otra Uma Musume, toda vez que ésta sea increíble o muy superior, incluso si comparte tu nivel. La carrera de una Uma Musume puede inspirar a una rival a no rendirse o mejorar pese a no haber mucha diferencia. Esta nace por el anhelo de competir, queriendo a las Uma Musume comparar o superar las carreras o actuaciones de otras, lo cual no hacen solo para ser mejores o salir victoriosas, sino porque genera un sentimiento bilateral de querer corresponderse entre ellas, disfrutando de esa muestra de velocidad, afirmando que las Uma Musume siempre corren persiguiendo a algo o a alguien, inclusive a otra Uma Musume particularmente. Este sentimiento de querer responder a la carrera de otras Musumes es lo que principalmente les permite anteponerse a la adversidad, buscando la manera de sobrepasar sus límites actuales, con tal de superarse a ellas y la carrera de otras. Finalmente, Tachyon cree firmemente que debe haber un momento que esencialmente supere todo límite de crecimiento, un estado óptimo de una Uma Musume que no tenga comparación y sea límite, el auge que una Musume pueda alcanzar o aspirar. De principio a fin, esto es la ideología y teoría de Agnes Tachyon sobre la Uma Musume y su naturaleza, sosteniendo que lo anterior está en su sangre y naturaleza de modo estricto. Sin embargo, al final del día, con las palabras y rendimiento de Pocket, esta entendería que no existe un límite para una Uma Musume. Esta será la única que decidirá hasta dónde podrá llegar a competir, qué tanto puede dejar de crecer, sugiriendo que debería dejar de lado los datos y teorías, pues al final del día, cuando una Uma Musume se rinde por completo, es solo ahí cuando su carrera termina. Pero si por el contrario esta se decide a superarse y seguir intentándolo, esta nunca dejará de crecer, y muy probablemente eso consiga sus frutos, generando un milagro, tal como lo haría la misma Tachyon regresando al competir, corriendo con todo de sí al final de la película, sin un rumbo y objetivo, sin una meta, solo realizando una carrera porque esta quería, tras inspirarse por Pocket, comprobando que tal como esta pensaba, ello es inherente a su sangre y naturaleza. Al final, Tachyon en Prairie Derby supera su lesión y alta probabilidad de no poder volver a correr, dando a entender que para la Uma Musume no hay límite ni
crisis que no puedan superar. Y como dato súper importante, todo lo que acabo de mencionar y que desarrolla Agnes Tachyon en sus monólogos, todo lo que dice que está en la naturaleza de Azuma Musume está reflejado en las demás Musumes de la película, y lo comprobarán cuando hable de ellas. Por cierto, hay ocasiones donde Tachyon deja entrever que no es tan indiferente con las emociones como sugiere, como aquella vez que entendió que Pocket estaba tomando su lugar, algo que ella inconscientemente anheló en su momento, pero que ahora no podría obtener al estar fuera de la competencia. Es dolorosamente obvio para Tachyon entender que perdió algo que anhelaba sin siquiera notarlo, solo hasta que vio a Pocket siendo la Musume del momento. Por cierto, hay Musumes ajenas a correr, compitiendo en diferentes deportes, y que también sufren la misma lucha que expone Tachyon. 本能なのだろうね。我々馬娘の走らずにはいられない。その先にある何かを渇望し、執着し、追い続ける。馬娘の持つ可能性。ポッケ、私たちの願いを叶えてくれないか。共に歩み、レースで奇跡を起こそう。 Fujiki Seki es una Musume que estaba destinada a la gloria según muchos, contando con las capacidades para hacer historia o apuntar a la triple corona. Sin embargo, esta se lesionó en algún momento, y para cuando se había recuperado, su momento o época ya había pasado, por lo cual no volvió a correr ni competir, creyendo tanto ella como su entrenador que ello carecería de sentido. Por lo anterior, esta le encomienda a Pocket, de buena fe, hacer realidad aquellas metas con las que simplemente pudo soñar en su momento, todos aquellos logros que alguna vez anheló junto a su entrenador, pero ahora no eran más que sueños frustrados. Algo importante es quien en todo momento elogia y reconoce la peculiaridad de Pocket, destacando su personalidad explosiva y testaruda, pero que también es comprometida y devota, cualidades y habilidades para nunca rendirse, avanzar y perseverar. Fuji ve en Pocket aquello que debió ser en su momento, tal como señala Tanabe cuando habla del pasado, donde menciona que no hicieron todo lo posible cuando ésta se lesionó, dejando de lado lo más importante. Por esto mismo, Fuji sirve como apoyo de Pocket, porque le hace ver sus virtudes y le hace admitir y percatarse de sus errores o problemas, todo porque ella es una veterana que no pudo conseguir lo mismo que ella, aun cuando pudo haberlo hecho, pero pese a esto, le está completamente agradecida por dar todo de sí en las competiciones, sin arrepentimientos y siempre apuntando a mejorar. Tras ganar el Nippon Derby, Fujiki Seki quedaría conmovida por la evolución de Pocket, donde aunque la misma Pocket no lo notara, Fuji sí que se percataría del cambio que estaba sufriendo su protegida, mejorando aún más, incluso sin una rival. Pese a tener ahora el sueño frustrado de no poder ganar a la carrera de Agnes Tachyon, Pocket estaba haciendo lo imposible, rompiendo sus límites, los que tuvo en esa competencia con Tachyon, los cuales tal vez no eran suficientes para ser mejor que Tachyon, pero sin duda eran un claro ejemplo o reflejo de que ella aún podía mejorar. Esto lo sabemos tras la plática que ambas tienen cuando Pocket tiene un declive y estancamiento. ナベさんの夢を叶えてくれてありがとう。目を覚ます走りを見せてくれてありがとう。 Esta deja entrever que Pocket le había conmovido y le había alentado a seguir intentando. Sin embargo, no se decidió a ello hasta su plática posterior, donde Pocket perdió la confianza, y Fujiki Seki le retó una carrera para apaciguar su mente. Lo relevante de esta carrera es que Fuji destaca dos factores importantes. El primero es referente a Agnes Tachyon, cuando le hace entender a Pocket que así como ella podría haber sido la Musume del momento, a la hora de competir en el Nippon Derby, también esta pudo haber perdido como cualquier otra competidora, pues nada está escrito en piedra, y el más claro ejemplo de ello era la misma situación de Tachyon, la cual ni siquiera la misma Musume pudo prever, haciendo hincapié en que Tachyon ni siquiera quería dejar la competencia, a menos que fuese completamente necesario, tal como dijo Tanabe en su momento. Aunque es de las frases que menos me gusta, Fujiki Seki promueve la idea de que el hubiera no existe, pues nunca ocurrió, y eso no está nada mal, porque también lo aplica en ella misma, diciendo que sí, tal vez en su momento ella pudo haber hecho más. Sin embargo, eso nunca se sabrá. Tal vez y no podría haber ganado a aquellas Musumes que se alzaron con la victoria en las competencias en que ella pretendía participar, pero al final no pudo. Finalmente, el mayor y mejor mensaje de Fujiki Seki para Pocket es la enseñanza o recordatorio de que nada termina hasta que te rindes, cosa que la misma Pocket le había enseñado y recordado a Tanabe y a Fujiki Seki, pero que ahora por el estancamiento que estaba sufriendo Pocket, la misma la había olvidado, o lo veía como algo difícil de creer. Fujiki Seki se resignó con su entrenador a su situación, a decidir que ya no tendría sentido o que no podría correr tan bien como antes. Sin embargo, ese no era el caso. La Musume pudo haberlo intentado las veces que fuera necesario hasta conseguirlo. Por su lado, la carrera del Nippon Derby regresó a Fujiki Seki el deseo de correr sin pensar en lo malo o negativo, haciendo que ésta volviera a las carreras para el final de la historia. Tal como mencioné con Tachyon, las Musumes tienen instintos muy peculiares, o particulares, y uno de ellos es querer responder a las carreras de velocidad de otras Musumes, ansiando llegar a esa capacidad, o queriendo superar la velocidad, ese límite que tienen ellas o las demás. La carrera de Pocket inspiró a Fuji a volverlo a intentar, y en paralelo,
despertó en la Musume el deseo de alcanzar a Pocket o superar su carrera, entendiendo al final del día que sin importar el obstáculo, todo terminará una vez te rindas, cuando dejes de intentarlo y te das por vencido. Pero por el contrario, si perseveras y te comprometes, es posible que no solo superes tu obstáculo, sino tus límites, creando así un milagro. Al final del día, Fuji Kiseki le agradecería a Pocket Jungle no solo por cargar con los sueños de ella y su entrenador, cumpliéndolos, sino que también le agradece por hacerle entender que uno solo dejará de avanzar cuando se rinde, cuando se da por vencido. Pero por el contrario, si sigues intentando y perseverando, no habrá límite o obstáculo que no puedas superar, pudiendo conseguir milagros. Por cierto, si no lo notaron, esta tipa es experta en hacer aparecer cosas como botellas de agua. 今度はもっとあなたを喜ばせてみせるよトレーナーさんきっとこの先もっともっと強くなってくんだろうね追いつけないないつまでも主役になりたい Pasando con la mejor esposa de la actualidad, Natsune Flame es un personaje que cautiva a muchos por dos buenas razones. En primer lugar, esta Musume es amiga de Pocket, y siempre la veremos junto a esta cuando no está con su equipo de entrenamiento. Ambas, al ser de la misma generación, sugieren haber forjado una amistad o compañerismo, el cual se vería obstaculizado por las capacidades de Pocket, pues aunque Natsune Flame compite contra esta, en múltiples ocasiones, no se expresa o refleja una rivalidad tan explosiva o marcada como con Agnes Tachyon. Incluso cuando da su mejor actuación en el Nippon Derby, nos enteraríamos a futuro que Pocket estaba pensando en Tachyon durante su enfrentamiento con Natsune, desestimando un poco a esta. Natsune Flame es un personaje que solo veremos hacer dos cosas. La primera es apoyar mientras coopera con sus rivales, y la segunda es esforzarse dando todo de sí para superarse, para derrotar a Pocket. Aunque esta Musume parece muy trillada en sus actuaciones, puede transmitir un buen mensaje de perseverancia y nunca rendirse al igual que Pocket. Aunque siendo francos, Natsune Flame nunca se llevó una victoria en pantalla, y aún así la vemos queriendo superarse, teniendo miedo o resentimiento por no poder estar a la par de las mejores Musumes, sin un gran drama de fondo, y con muchos comentarios honestos y acertados sobre cómo es desalentador esforzarte y no ver resultados, mientras sientes cómo la brecha entre tú y tu rival se agranda. El mismo mensaje de Pocket aplica con Natsune, pero expuesto desde otra perspectiva, una más sutil que solo requiere ciertos momentos y acciones para entender el peso, lucha e ideales, así como sentir, del personaje. Durante toda la película, Natsune se compromete a derrotar a sus rivales y amigas, esforzándose arduamente hasta estar cansada o abatida, y eso puede apreciarse con los entrenamientos y enfoques a esta ejercitándose. Pero en paralelo, también tendremos acercamientos a esta diciendo frases acertadas o profundas sobre su sentir como una Musume que no ha podido superar a sus rivales, reiterando más de una vez cómo le es duro no poder alcanzar a Pocket, sin importar cuánto se haya esforzado. Esta aún así no puede considerarse como su igual, viéndose en más de una ocasión como inferior a Pocket. Aún así no la odia. La respeta y apoya como amiga y Musume, expresando que es consciente de lo mucho que también se esfuerza Pocket, aceptando que si le gana es porque ella es mejor, de manera lisa y llana, siendo consciente de que esta también se toma en serio las carreras, dando todo de sí. Natsune Flame es sumamente simple, pero tiene presencia por su papel de rival y amiga de Pocket Jungle, al grado que aunque no es un personaje tan explorado o desarrollado, transmite su situación y personalidad con los pocos enfoques serios que se le dan, como el Nippon Derby y el campamento de verano. Ocasiones donde expresa cómo está comprometida por dar todo de sí con tal de fortalecerse para salir victoriosa, y también donde expone sus inseguridades y frustraciones al no poder estar a la par de las Musumes que tanto respeta, aunque al final del día, esta al igual que Manhattan Café, no se rendirá por alcanzar la cima, inspirándose por las carreras de las demás Musumes. みんなより遅れた分みんなより強く早くそうでなければいつまでたっても本当に追いつけない Francamente, creo que Café pasó muy desapercibida en la película. Tenía presencia cuando aparecía, pero creo firmemente que en relevancia argumental pasó demasiado desapercibida. Aún así considero que tuvo un gran mensaje de superación junto a Natsune, siendo junto con esta las Musumes que no se darían por vencidas, especialmente Café, quien en su afán de alcanzar a la Musume misteriosa desarrolla una tenacidad por no quedarse atrás, haciendo entender a Natsune Flame que siempre podrán alcanzar a las más fuertes si se esfuerzan, pues nadie es invencible. Café tiene una salud delicada al inicio de la película, y por ello la veremos muy lúgubre y tranquila desde el inicio, siendo un personaje que se deja llevar por el entorno, e incluso la vemos desde su peor momento, teniendo un rendimiento mediocre en una carrera contra Agnes Tachyon, aunque su salud también estaba comprometida en ese momento. Sin embargo, algo que es sumamente destacable de Manhattan Café es el ser muy madura y procesar las situaciones de modo realista o un poco frío. Por poner un ejemplo, cuando Agnes se retira, esta se exalta, pero no se descontrola, expresando que si bien está afectada por la salida de Tachyon, esta aún así debe seguir su carrera, pues su objetivo no es Tachyon, sino alcanzar a su amiga, lo cual puede ser un sinónimo de Pocket queriendo alcanzar la cima.
En esencia, el razonamiento de Pocket se ve demasiado influenciado por Agnes Tachyon, lo cual obstruye su rendimiento y metas en el transcurso de la historia. No obstante, con Manhattan Café esto no ocurre, transmitiendo que aunque la mejor Musume ha desertado, aún así su objetivo sigue en pie, no ha cambiado, y será el mismo. En paralelo, la Musume sabe que no es imposible alcanzar a otras Musumes más fuertes, identificando qué debilidades debe resarcir y qué fortalezas pulir, confesando incluso a Natsume Flame que aunque parezca difícil o desalentador, esta no se rendirá porque está comprometida con su objetivo, alcanzar a su amiga imaginaria. En cuanto a su relación con Agnes Tachyon, me sorprendió que no la profundizaran mucho, al grado que al final la película pareciera más amiga o rival de Natsume Flame que de Tachyon. Aún así es importante señalar ese interés que tenía Café por Tachyon, estando con ella varias ocasiones, y cuestionándola respecto a su retiro, haciendo una leve indirecta sobre si acaso se rindió con sus objetivos al correr. Aún así, tal como dice Tachyon, Café es otra Musume que corre para alcanzar a alguien o algo que le inspira, que le hace sobrepasar sus límites, siendo esto su amiga imaginaria. Y perdón, sé que digo café normal, pero sé que se le menciona o pronuncia como café. Perdón, es que no siento, no pude como que cambiar la entonación de la palabra, lo siento. 出たね、君のイマジナリーフレンド。これからも僕の伝説を見届けたまえ。 Iniciemos por algo. Cronológicamente, la película inicia con To The Top, introduciendo las tres Musumes más fuertes de la generación, Narita Top Rod, Admire Vega y Teme Opera O, y posterior a ello sigue un CD drama donde nos enfatizan cómo Teme Opera O se convirtió en la Musume más fuerte de Japón tras la salida de Admire Vega, y al acabar esa historia de CD drama, iniciaría la historia de Pocket, es decir, la presente película. Mucha gente no sabe eso, pero tal vez si me anime a hacer un video de cómo ver Pre-Derby. En fin, solo voy a mencionar el papel crucial que juega Teme Opera O como la Musume más fuerte de Japón, la Overlord, o Musume de fin de milenio, o fin de siglo, quien solía ser Nico Nico Ni ya por 2013, pero que ahora tiene hasta sus propias musicales. Teme Opera O tiene una importancia cultural enorme en el deporte, por lo cual no tiene mucho desarrollo, solo un enfoque de introducción donde deja en claro por qué es la Musume más fuerte del momento. Siendo completamente honesto, su presentación es perfecta para mí. Un personaje sumamente fuerte que gana una competencia donde incluso se le intenta obstaculizar en conjunto, para posteriormente hacer una declaración y pose de superioridad. Incluso al final, en la Japan Cup, cuando esta competencia va a iniciar, la misma solo pide una cosa: que todas las competidoras den su mejor actuación, todo de sí, no solo para que ella pueda agregar otra victoria histórica a su carrera, sino para que valga la pena y entretengan al público, dándoles una actuación memorable. En serio que con Teme Opera O tenemos un claro ejemplo de personaje que transmite más con sus acciones que con sus palabras. Aunque siendo sinceros, me hubiera gustado más participaciones de la misma. La verdad, creo que la mayoría de los mensajes ya quedaron explicados o desarrollados con los personajes, así que a continuación solo los voy a listar de modo general. Todo se acaba hasta que te rindes, hasta que te resignes y dejes de intentarlo. En ese momento es cuando genuinamente todo se acaba. La derrota, el fracaso y la frustración o estancamiento son parte natural y esencial del proceso de crecimiento dentro de una competición. Los obstáculos pueden afectarte en diferente medida dentro de la competencia, y siempre cada persona o competidor tendrá una reacción particular ante estos, pudiendo ser más susceptibles a diferentes estancamientos o niveles de frustración, y por esto mismo es que cada persona tiene su forma y método de afrontar la adversidad, superarla y avanzar, o por el contrario, rendirse y abandonar. De manera general, cada personaje o Musume tiene su individual modo de asimilar, lidiar y superar los obstáculos, desarrollando así su propio modo de crecer, o asimilar una crisis. La rivalidad puede ser diferente para cada Musume, siendo algo muy serio e importante para algunas y menos relevante para otras. Al mismo tiempo, el cómo las Musumes asimilan su nivel y límites a comparación de otras será algo muy personal, reaccionando cada una de forma independiente, aunque siempre es importante entender que en una competencia se crece constantemente. Nadie es invencible ni imposible de alcanzar. Por más lejano que se halle alguien superior en habilidades, destrezas o talentos, aún así es posible superarlo. La inspiración es un motor para superarte y animarte a hacer algo. Dentro de las Musumes, la inspiración es parte esencial de su naturaleza y la competencia, para lograr superar sus límites o superar a otras Musumes, consiguiendo incluso milagros que van contra la ciencia. La inspiración también aplica en la vida real, donde puede ser el detonante para animarte a hacer algo con mayor esmero, alguna actividad o superar a alguien. Los milagros son el fruto del esfuerzo, aquellas hazañas memorables o históricas que consiguen humanos y Musumes a romper sus límites. Los límites pueden ser obstáculos que pareciesen imposibles de superar. Estos pueden ser un impedimento para avanzar e indicarte que ya no se puede mejorar, sugiriendo que se ha llegado a un estado estático.
pero también pueden considerarse como señales de crecimiento, de una nueva etapa de vida. Los límites también pueden considerarse obstáculos que marcan un nuevo punto de progreso o transición, y que al superarse, te permitirán superar tus cualidades y habilidades actuales. Superar estos límites te puede permitir conseguir incluso milagros. Y bueno amigos, llegados a mi conclusión, la verdad, voy a ser franco, creo que todo está muy bien con esta película, independientemente de que seas fanático o no de Prey Derby, creo que todo está bien. Si te gusta Prey Derby, pues la vas a disfrutar más, y pues si eres conocedor y todo eso, pues supongo que mucho. Yo sinceramente al principio no había visto el CD drama que es importante de la transición de To The Top a esta película, pero sí, eso es lo único que sí voy a hacer énfasis, porque Temo Perao creo que es el personaje que tal vez sí es bueno, la verdad es buenísima su introducción, cuando aparece pues tiene una presencia increíble de que te dejan claro que es la Musume más importante, ¿no? La más fuerte de Japón. Pero lamentablemente desde que aparece al inicio no vuelve a aparecer hasta el final. Entonces ahí sí hay un poquito de debate o se podría criticar un poco el uso del personaje. Tal vez si hubiera sido más recurrente hubiera tenido más presencia. Pero aquí voy a hacer un pequeño hincapié en que esto cronológicamente inicia con To The Top. Después sigue Again the Star Turn, que es el CD drama, y después sigue la película. Digamos que estos tres productos se tienen que ver en simultáneo. Bueno, no en simultáneo, perdonen, de manera seguida. De hecho, se debe agregar que cuando se transmitió esto en Oriente, se ponían primero los 4 capítulos de To The Top, los cuales por cierto tenían una censura, había partes eliminadas, sobre todo las de Admire Vega y su hermana, pero bueno, el punto es de que son productos que van seguido. Es medio raro cómo se manejó ahí la historia, pero el punto es que esta es conexa y su cinta. Es medio raro, pero a ver si luego lo explico en otro video. Fuera de ello, las historias en sí solo necesitan introducción, desarrollo, un clímax y una conclusión o desenlace. Y la verdad es que creo que todo eso se hizo muy bien aquí. Desde el principio, en la introducción, puedes empatizar con Pocket Jungle o comprenderla. Usan la elipsis, perdón, se me va el nombre de ese recurso. El punto es de que en esa pequeña transición que ponen el clip con Ready Steady Derby y ves cómo crece, cómo conoció a Fuji Kiseki, cómo se empezó a competir, etcétera, debuta. Me gustó mucho porque siento que desde ahí ya puedes entender a Pocket Jungle, su personalidad y cómo está comprometida con sus metas, ¿no? Y posteriormente también con Datsune Flame, con Agnes Tachyon, con todos los personajes, realmente los puedes disfrutar, los puedes identificar, notas las diferencias entre unos y otros, pero cuando se va desarrollando la historia es cuando notas las similitudes. O sea, me encanta el paralelismo entre Agnes Tachyon y Fuji Kiseki, que pues pasa desapercibido si no analizas a detalle la situación de cada una, ¿no? Ni el mensaje de la película. Aquí voy a enfatizar también el análisis de Agnes Tachyon, porque todo lo que ella dice sobre la naturaleza de las Musumes, realmente todo está respetado en la historia. Miren, es que la verdad es muy curioso, pero si lo notas bien, iniciando desde Manhattan Café, esta chica, esta Musume, persigue a su amigo imaginario. ¿Y por qué? Porque está inspirada por este mismo. Y es que Pocket Jungle queda inspirada por la carrera de Fuji Kiseki. Del mismo modo, Datsune Flame persigue a Pocket porque quiere superarla. Y Pocket Jungle persigue a Agnes Tachyon porque también es superior a ella y quiere, superarla, ¿no? Quiere romper sus límites. Y después, la carrera de Pocket inspira a Fuji Kiseki e inspira a Agnes Tachyon. En serio, es muy curioso cómo todo lo que menciona Agnes sobre la naturaleza de las Musumes está muy cuidado con el desarrollo y manejo de los personajes, porque realmente lo que ella dice que es intrínseco a su naturaleza y que fluye por su sangre, todo eso está aquí. El afán por competir, por querer mejorar, romper tus límites, o sea, aquello que motiva a las Musumes, aquello que les hace sentir vivas, todo lo que ella dice realmente sí se respeta aquí. Y no solo aquí, sino que también en otros productos de Prey Derby. Incluso mencionado a Cinderella Grey, me gusta que ahí Oguro y Cap bien saben que ella empieza a correr porque podía. No tenía el afán de competir y eso, pero le hace sentir viva. Y eso es algo que aquí Agnes Tachyon destaca, que lo primordial para una Musume es poder correr, la competencia subsecuente. Y o sea, no es necesaria ni vital, pero ayuda mucho a una Musume a mejorar, a evolucionar. Cosa que de hecho pasa con Cinderella Grey y también con los demás productos. Pero bueno, perdón, es que lo que me encantó de aquí es que todo lo que sea Agnes Tachyon sí está plasmado tal cual con los personajes. Y de mi hecho favorito, o digamos que hipótesis o teoría favorita, el inspirarse con las carreras, porque reitero, cada Musume persigue a otra, o sea, quiere mejorar para superar a otra o para corresponder a otra. Y eso es algo bellísimo, porque en serio, habla sobre una sana competición, pero también expone los puntos negativos, ¿no? La frustración, las crisis del estancamiento, todo eso, cómo lo supera Jungle, también cómo lidia cada quien con sus luchas. Está desarrollado de manera sutil con las actuaciones o monólogos, o sea, les juro, perdonen, pero es bellísimo, me encantó esta película, la verdad, hicieron
puras cosas bien, no veo cosas que podría recriminarle. Le reitero, si acaso lo de Tema Opera O, me gustó mucho cómo tiene presencia, porque la verdad creo que no hacía falta ponerlo cada 5 minutos al personaje, pero también siento que lo pudieron haber manejado un poquito mejor. Pero fuera de ello, la trama principal, el crecimiento y desarrollo personal de Pocket Jungle y cómo muestra diferentes facetas tanto de su persona como de la competencia, mostrando desde sus mejores momentos donde ella tenía un optimismo tremendo, hasta su estado más vulnerable, donde ella ya no creía que podría avanzar, donde se había rendido, y cómo volvió a superar eso. Se me hizo algo increíble cómo con el poco tiempo en pantalla desarrollaron también un personaje, o sea, enfocaron varios aspectos de la competencia y también varias características del personaje. Le reitero, su optimismo, el ser testaruda y todo eso, todo lo manejaron súper bien, y eso me fascinó, la verdad. Pocket Jungle es, para mí, diría que la segunda mejor protagonista de Prey Derby este momento, porque se manejó de una manera pues perfecta a mi parecer. Sí, tal vez esté exagerando, pero en verdad, cómo no se necesitó 12 capítulos para presentar, desarrollar y evolucionar un personaje, se me hizo algo magnífico, sobre todo por el impacto que tienen los demás. Es algo, vaya, maravilloso. Perdonen, pero ya, ¿saben qué? No hay mucho que decir, esto es increíble, y el que diga que no es increíble, pues que chingue. Y bueno, amigos, ya para terminar, el mensaje principal de esa película, a mi humilde parecer, sería el siguiente. No solo uno debe superar la adversidad, debe superarse a sí mismo, de manera constante. Siempre procurar ser mejor que ayer, ya que al final del día, quien se pone la mayoría de los límites es uno mismo. También quisiera agregar un mensaje un tanto trillado que, bueno, es muy común en las películas de este tipo, pero también está el cómo afrontar la crisis, ¿no? Cómo cada quien tiene su ritmo y tiene su reacción ante los obstáculos y crisis que se presentan a lo largo de su vida. El cómo vas a salir adelante es algo que solo tú puedes definir, en base a tu particular modo de ser.